y se va a sorprender del título, pero yo sé qué día vendrá Cristo. Yo sé qué día vendrá Cristo. ¿Cuántos de ustedes han escuchado que alguien me ha dicho que tal día, o que están esperando un día en donde Cristo va a venir y que ya saben la fecha? ¿Cuántas veces han dado profecías donde han dicho que ese mundo se va a acabar? Y la gente ha estado, tú sabes, muy asustada, nerviosa, porque dicen el mundo se va a acabar, porque nos han dado una fecha exacta, y muchos hasta se han quitado la vida un día antes de que llegue esa fecha. Otros lo han vendido todo, otros han regalado sus propiedades porque se va a terminar. Quiero decirle algo. Primero que todo, el mundo sí se va a terminar, pero antes de que se termine tienen que pasar unos sucesos proféticos, y esos sucesos tienen que suceder, porque así como han sucedido otras cosas profetizadas, estas también tienen que cumplirse. La primera de ellas es que Cristo viene a los aires para llevarse a su iglesia. Eso se llama el rapto de la iglesia. Y cuando eso sucede, no se termina el mundo, comienza un tiempo de tribulación en la tierra, donde el anticristo se manifestará, y esos son 7 años en la tierra. Luego viene Cristo con la iglesia a gobernar por 1000 años. Y después desaparecerá la tierra, nueva tierra, otro tiempo, porque es el reino de Dios. El milenio es el reino de Cristo, y lo que sigue es el reino de Dios, y es otra tierra. Ahí es que se acaba el mundo. O sea que todo aquel que le diga que sabe qué día se va a acabar el mundo, bendígalo y salga corriendo. Porque es un error. No, usted tiene que entender, si usted entiende la escritura, cuando alguien le dé una fecha de que el mundo se va a acabar, usted le puede decir tranquilamente, o no, si quiere no discutir, pero usted puede seguir tranquilamente con su vida, porque van a haber catástrofes, van a haber guerras, van a haber situaciones en la tierra, pero no el fin de la tierra. Amén. Vamos a entrar a la palabra de Dios en este día. Hechos 1:6. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vamos a concentrarnos en este pasaje, y vamos a concentrarnos en el verso 6. Miren, yo no sé hablar griego ni sé hablar hebreo, y no quiero que se confunda, pero hay algunas palabras que cuando usted las revisa en el idioma en que fue escrito, le va a ayudar a entender un poquito mejor, y eso es lo que voy a tratar de hacer en este día. Por eso estén bien atentos, porque si no está atento y de pronto una cosa no la entiende y la otra sí, entonces usted se le hace un mangú, decimos los dominicanos. ¿Dónde están los dominicanos? Un mangú. Soy dominicano de estomacal. Pero bueno, entonces vamos a concentrarnos en el verso 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Recuerde, quiero que usted se transporte a ese momento de esa pregunta. Primero, los que estaban preguntando eran los judíos. Ellos no sabían ni de la iglesia, ni del rapto de la iglesia. Eso había sido fue algo revelado muchos años después al apóstol Pablo. O sea que esa pregunta no tiene que ver realmente ni con nosotros. Esa venida de Cristo de la que se habla aquí, la restauración del reino de Israel, eso es para el tiempo después de la tribulación. Cuando en la tribulación es un tiempo del trato de Dios con Israel, y después de eso viene el reino está donde se restablecerá el reino. Entonces, pero ¿qué estaba pasando? ¿Qué momento en que dice ahí la Biblia que se congregaron ellos?
Era uno de los momentos más importantes, porque era la ascensión de Cristo. Los discípulos conocían a Jesús, pero cuando Jesús muere, ellos tenían temor. Ellos no pensaban que iba a resucitar. Cuando los discípulos caminaron con Jesús por 3 años, en muchos momentos pensaron, este no es el Mesías. En muchos momentos se desilusionaron. En muchos momentos tendieron a renunciar, y muchos renunciaron, no todos permanecieron. Algunos comenzaron a seguir a Cristo y otros, por las dudas y los temores, renunciaron. Pero este momento es muy importante porque Jesús resucitó, les mostró sus señales y está a punto de ascender al cielo. Ya no hay dudas, ya están seguros que Él es el Mesías resucitado, que Él es el Salvador, y es la última conversación. O sea, es la última instrucción, la más importante, porque mi amado, lo que él más importante que Él hizo fue morir en la cruz. Pero esta es la instrucción más importante, y ellos le hacen la pregunta más importante para ellos, y esa pregunta es: ¿cuándo, Señor? Y esa palabra, entonces los que se habían reunido le preguntaban diciendo Señor, y esa palabra Señor es Kyrios, o sea, lo estaban reconociendo como Dios. Recuerda que nosotros le decimos Señor a cualquier persona. Es normal decirle a alguien y responder Señor. En Colombia, cuando mi papá me llamaba y yo le decía, ¿qué hubo, papi? Él me decía, ¿qué hubo? No, dígame Señor. Un poquito más largo, pero suena mejor, me decía él. O sea, que era normal, es normal para nosotros muchas veces decir Señor a alguien. Pero ese Señor que dice la Biblia es Dios. Ellos estaban reconociendo que era Dios. Restaurarás el reino de Israel en este tiempo. Entonces, la restauración va a suceder ahora, era la pregunta. A Dios, al Mesías, que ya había vencido la muerte, le estaba preguntando, ¿restaurarás ahora el reino? Vamos a ver el verso 7. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. No les corresponde a ustedes conocer esto. Esa fue la respuesta del Señor. Y dice, los tiempos, esa palabra tiempos es el crono. Tiempo, recuerde, hay 2 palabras para tiempo, y el crono significa el tiempo, acuérdense del cronómetro. Crono es el tiempo no es el tiempo de Dios, sino el tiempo con fecha, el tiempo con hora. No les corresponde a ustedes saber ese tiempo, esa hora, ese día, esa fecha. Es lo que el Señor les está diciendo. Dice, no les corresponde a ustedes saber el tiempo. ¿Y qué son las sazones? La Goya, sazón Goya. ¿Ah? Por eso es que hay algunas palabras que nosotros las leemos muchas veces. ¿Cuántas veces hemos leído ese verso? Pero a ver, ¿qué son las sazones? Sazones. Circunstancias. Los tiempos o las sazones. Circunstancias. La palabra sazones es tiempo, pero no crono, sino kairos. No les corresponde a ustedes saber ni el día ni la fecha, ni la temporada en la que Dios va a hacer eso. Es lo que la Biblia está diciendo. O sea, ni el crono es la fecha, y kairos es una temporada en la que Dios va a hacer algo. No corresponde a nosotros saber esto. Solo, que dice ahí, que al Padre puso en su sola potestad. Es algo que solamente le corresponde al Padre, en su sola potestad. ¿Verdad? ¿Qué significa potestad? Poder. Exacto. En ese pasaje significa autoridad, porque la palabra griega es exousia. Pero vamos al verso 8, que es muy interesante. Pero recibiréis poder
le acaba de decir que solamente al Padre tenía el poder, pero esa palabra poder en el griego es autoridad. Solamente tiene el Padre la autoridad para saber cuándo va a suceder esto, pero nosotros vamos a recibir poder, pero ese poder no es la autoridad. Ese poder se llama en el griego dinamis, que viene de la palabra dinamita. Vas a recibir dinamita. Esa dinamita es el poder del Espíritu Santo, un poder para algo sobrenatural, para poder predicar el Evangelio. Dice, pero recibiréis poder, diga conmigo, dinamita, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. No es la autoridad de la que tenía el Padre, sino la dinamita, que es un poder sobrenatural. Y me seréis testigos. ¿Qué piensa usted por testigo? Yo siempre que escucho la palabra testigo, estoy pensando en un accidente y que me tocó verlo, ¿verdad? Testigo, siempre pienso, testigo, me tocó ver algo que sucedió, un accidente, una situación, y yo fui testigo, yo vi esto. Pero realmente la palabra testigo, en el original, en el griego, no significa lo que usted y yo pensamos. Significa mártir. ¿Hello? Le voy a volvérselo a leer como significan las palabras. Pero recibiréis dinamita cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis mártir en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en toda la tierra. ¿Y qué es un mártir? Alguien que está dispuesto a morir por una causa. O sea que, ¿qué pasó con los discípulos? Todos murieron porque estaban llenos de esa dinamita, llenos de ese poder que les daba la capacidad de morir por Cristo. Ahora, hoy en día hay creyentes que están muriendo por el Evangelio. Nosotros estamos viviendo en un país donde hay oposición contra el Cristo y contra la palabra y el Evangelio, pero todavía no muerte física, ¿verdad? Pero hay muchos que están muriendo hoy por causa del Evangelio en otros países. Pero ellos pudieran decir, yo no quiero a Cristo, yo quiero a Alá, yo quiero a tu Dios, y se salvarían de la muerte. Pero ellos perseveran en reconocer a Cristo a pesar de la muerte, porque tienen el poder del Espíritu Santo para mantenerse firmes aunque están perdiendo su muerte. Ahora, nosotros necesitamos ese poder, porque no es solamente muerte física, es también muerte espiritual. O sea, muerte carnal, vamos a decirlo así mejor, donde yo muero a mis deseos, yo muero a mis planes para que se cumplan los planes de Dios. ¿Para qué? Para llevar el Evangelio de Dios a Jerusalén, a Samaria, a Judea y hasta lo último de la tierra. Hoy sería a West New York, a New Jersey, Nueva York, Pensilvania, Estados Unidos y donde quiera que vayamos. Necesitamos el poder de Dios para esto. Ahora, ¿qué significa lo que hemos leído? No te intereses por cuándo Cristo va a venir. Interésate por lo que vas a hacer hasta que Cristo venga. ¿Y cuándo será la venida de Cristo? ¿Sabía usted que la mayoría, puede ser que la mayoría de nosotros tengamos rapto personal? Rapto personal en la muerte, porque ese llegó mi fin. Ahí mi cuerpo esperará el rapto general, pero ese momento de la muerte es el tiempo donde yo debo servir a Cristo hasta ese día. Si estamos vivos, vendrá Cristo y nos llevará en el rapto, pero si hemos muerto, los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Pero nuestro trabajo, nuestra labor, no es saber cuándo, sino qué estamos haciendo hasta que llegue ese cuándo. Eso fue lo que le respondió el Señor a sus discípulos.
Eso no es tu incumbencia. Lo más importante es que ustedes sean llenos del Espíritu Santo con el poder, la dinamita para predicar el Evangelio donde quiera que vayan, sin temor. Valientes. Es solo el Espíritu Santo te va a dar esa fuerza y esa valentía para predicar el Evangelio. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo hacemos esto? ¿En qué consiste llevar ese Evangelio? Hubo un hombre que se le acercó a Jesús en la noche, cuando las luces estaban apagadas, cuando la gente estaba durmiendo. Se le acercó a Jesús a escondidas y le dijo: Señor, si tú eres el Mesías, explícame. Y Jesús le dijo: es que es necesario. Vamos a ver. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que es que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y este hombre llamado Nicodemo le dijo a Jesús, es como, imagínense, yo peso 210 libras, mi mamá pesa como 120, ¿cómo me le voy a meter en el estómago de nuevo? La mato. Eso fue lo que respondió Nicodemo. ¿Cómo voy a meterme en el vientre de mi mamá? Y Jesús le respondió. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. La palabra no es que vamos a entrar en el vientre de nuestra mamá. Es que tenemos que nacer del agua, que es la palabra de Dios, y nacer del Espíritu. Nosotros, cuando le predicamos a alguien y le damos la palabra, y esa palabra él la recibe, hay un nuevo nacimiento que lo produce el Espíritu. Ese es el nuevo nacimiento. Ahora, yo me convertí a los 17 años, recibí a Cristo. Tengo 45. A los 30 comencé a ser pastor. Tengo 15 años de pastor. Y en todos estos años, los últimos años, han sido muchos años estudiando teología. Pero la prueba más importante de que Dios existe y de que Dios es real para mí, no la encontré en la teología, no la encontré en el instituto, no la encontraba en la universidad. La prueba más importante fue a los 17 años cuando nací de nuevo. Porque hubo un cambio. Solamente yo sé realmente quién yo era antes de recibir a Cristo. Cómo yo pensaba. Cómo era mi vida y todo lo que yo hacía y lo que sucedió después de que recibí a Cristo, porque fue un nuevo nacimiento. Si usted no sabe, y me dice: pastor, ¿cómo es un nuevo nacimiento? ¿Qué sucede si usted no lo sabe? Necesita nacer de nuevo, porque cuando uno nace de nuevo sabe que nació de nuevo. Porque es algo espiritual que la persona tiene que saber que eso sucedió porque hubo un cambio espiritual en su vida. Tiene que haber habido un antes y un después de ese momento. Si no ha sucedido, necesita nacer de nuevo. Aunque lleve muchos años viniendo a la iglesia, aunque se conozca los versos bíblicos de memoria, inclusive aunque haya ido al instituto, porque si no ha nacido de nuevo, no importa todo lo que hayas hecho. Porque lo más importante, se lo dijo, acuérdese, Jesús no estaba hablando con cualquiera. Estaba hablando con un jefe religioso, un principal de la sinagoga, que había tal vez estudiado toda su vida la palabra, pero no había nacido de nuevo. Porque es necesario que necesitamos nacer de nuevo para poder llegar al reino de los cielos. Primera de Corintios 9:16 dice: pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciara el Evangelio. El apóstol Pablo entendió que es una necesidad. Diga conmigo: necesito anunciar el Evangelio. Hablábamos del Espíritu Santo.
cuando venga sobre nosotros, nos dará la dinamita, ¿verdad? El poder. Eso es como una explosión en nuestro interior para poder hablar de Cristo. Ahora, a mí el Espíritu de Dios me ha tocado muchas veces. Yo he llorado, he gritado, me he caído al piso, me he revolcado, me he embriagado el Espíritu. Me han pasado muchas cosas en todo este tiempo. Pero todo eso es para predicar el Evangelio. Entonces hay gente que dice, yo no siento ya nada. Antes yo sentía y ahora no siento. ¿Para qué? Si no predicas, ¿para qué sentir? Porque el poder del Espíritu Santo y la unción del Espíritu Santo no es solamente para que se paren los pelos de punta, para que llores o te rías. Eso es bueno, pero es para predicar la palabra de Dios. Es para llevar el Evangelio a las naciones. Es para predicar la palabra del Señor. Si usted quiere sentir la presencia de Dios, tiene que predicar. Tiene que hablar de Cristo. Tiene que hacer la obra del Señor. 1 Corintios 9:17 dice, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. En otras palabras, lo tenemos que hacer a las buenas, nos guste. Eso es lo que dice ahí. Gracias a Dios que yo no escribí esa carta, yo solamente se la estoy leyendo. Porque si hubiera dicho eso, usted ya se hubiera ido de la iglesia. Pero eso no fui yo el que lo escribí, eso fue el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, donde nos ha dado esa comisión, esa labor, esa función. Todos tenemos ese ministerio. Hay gente que dice, no, yo no predico, porque eso es para los evangelistas. Y yo no soy evangelista. Yo tampoco soy evangelista. Y a mí no me da pena predicar aquí, pero me da pena hablar en la calle. Porque nos da pena, algunos de nosotros. Yo conozco otros que son arrojados y intrépidos para hablarle a las personas afuera. Pero ¿sabe? Lo importante es que nos dispongamos. Dígale al Señor, envíame las personas a las que quiere que yo les hable. Y usted no va a tener ni que lanzarse sobre nadie, que Dios se las va a enviar y le van a empezar a preguntar. A mí cada rato me sucede, gente que yo no conozco, de repente me empiezan las conversaciones y es tan obvio que más fácil no puede ser, porque ni siquiera yo fui el que me introduje o traté. Ellos de repente empiezan a preguntar. De manera que es cuestión de estar dispuesto. Segunda de Corintios 5:18 dice, todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. ¿Usted está reconciliado con el Señor? ¿O no? ¿Sí o no? Y nos dio el ministerio de la reconciliación. O sea que no es esto para el pastor o para los líderes de la iglesia. Todo el que se ha reconciliado con Cristo, todo el que ha nacido de nuevo, se le ha dado el ministerio de la reconciliación. Eso es para todos. Dile al que está a tu lado, eso también es para ti. ¿Cuántos conocen la historia de Lázaro? Hay dos historias de Lázaro en la Biblia. El rico, y no se llamaba Lázaro. Okay. ¿Y el otro Lázaro cuál era? El amigo de Jesús. Exacto. Vamos a recordar la historia de Lázaro, el amigo de Cristo. Y vamos a aplicarla a lo que hemos hablado. Lázaro se enfermó, ¿recuerdan? Y las hermanas mandaron a llamar a Jesús para que viniera a traer la sanidad. Y Jesús dice, estoy muy ocupado, hoy no puedo. Al otro día lo volvían a mandar a llamar y él decía, estoy ocupado, mañana voy. Pasaba otro día, mañana voy. Pasaba otro día, mañana voy.
hasta que le dan la noticia de que se murió. Y a los 3 días aparece Jesús, de 3 días después de muerto. ¿Usted qué cree? La Biblia no lo menciona como, no expresa exactamente lo que sucedió, pero yo estoy seguro que eran 2 hermanas enojadas, 2 hermanas frustradas, 2 hermanas reclamando a Cristo que ¿por qué no vino? Si tú hubieras estado aquí, Lázaro no hubiera muerto. Pero te llamamos a llamar y no pudiste venir. Y nosotros te hemos dado comida, te hemos tenido en la casa, hemos sido buenos contigo y te llamamos porque Lázaro estaba enfermo y no viniste porque no quisiste, te apareciste 3 días después. ¿Ya para qué? Eso es, se lo estoy ampliando. Estoy seguro que no crea que fue. Cuando las personas se enojan, reclaman enojados. ¿Sí o no? O aquí nadie reclama. Ahora, hicieron la reclamación. Y Jesús se enfrenta a la tumba. ¿Qué será más difícil? ¿Decirle a la piedra, muévete? ¿O decirle al muerto, resucita? No diferencia. ¿Mm? No diferencia. ¿Qué es más fácil? Yo pienso. Ahora Jesús, o sea, ya estoy levantando al muerto, ¿qué me cuesta decir, piedra, muévete y levántate? Pero Jesús no hizo eso. Jesús le dijo a ellos, muevan la piedra. Y es aquí donde quiero aplicarlo. Nuestros familiares, nuestros amigos, las personas por las que estamos orando. Es más, muchos de ellos decimos, ya no tienen salida. Ese nunca se va a sanar. Ese nunca se va a salvar. Ese nació malo y se murió malo. Hay gente que nosotros estamos como María, como que ya no tiene solución. ¿Sí o no? Amén. No, nadie dice que sí. Pero a veces nos pasa, vemos a la persona y dicen, ese no. ¿Para qué lo voy a invitar a la iglesia? Sí me va a decir que no. ¿Para qué le voy a decir, hablar de Cristo? Sí, yo sé que me va a decir que no. Yo creo que estamos peor que Marta y que María. Pero Jesús dijo, muevan ustedes la piedra. Nosotros cuando predicamos el Evangelio estamos moviendo la piedra. Cuando le hablamos a alguien de Cristo, estamos moviendo la piedra. Jesucristo nos mandó a nosotros a que prediquemos el Evangelio y que movamos la piedra, porque hay una piedra que está separando a esa persona que está muerta espiritualmente del Señor. ¿Quién tiene que mover la piedra? Diga conmigo, yo. Somos nosotros los que tenemos que mover la piedra. Y cuando movemos la piedra, entonces Jesús hace lo que nosotros no podemos hacer. Darle vida eterna, salvarlo, levantarlo de la muerte, porque están vivos, pero si no tienen a Cristo, ¿cómo están? Están muertos espiritualmente. Y cuando Él lo resucita, ¿cómo salió Lázaro? Brincando de la tumba, así que amarrado de los pies y de las manos. Y Jesucristo otra vez dijo, ustedes tienen que desatar. Cuando nosotros tenemos que mover la piedra y tenemos que desatarlos, ¿cómo se desatan las personas? Enseñándoles la palabra. La mejor liberación que hay es cuando alguien recibe la palabra y empieza a obedecerla. Yo estaba poseído, pero a mí nunca se me manifestaron los demonios. Pero yo estoy seguro que yo tenía que estar poseído. No le dé miedo, pero hasta brujo era. Pero a mí nunca se me manifestaron los demonios. Pero cuando llegué a Cristo, comencé a escuchar la palabra y comencé a creerla y a obedecerla. Y cuando usted empieza a escuchar la palabra, a creerla y a obedecerla, los demonios se tienen que ir. Hay gente que está poseída y endemoniada y uno les practica liberación y son libres, pero vuelven y hacen lo mismo, siguen su vida igual que antes. Y ahora es peor, dice la Biblia.
Porque viajan y regresan a la casa. Y cuando la ven limpia, porque ya se desocupó, entonces esos espíritus dicen, no, necesitamos ahora más colaboración. Y entonces vienen y traen otros, y ahora dice la Biblia que el postrer estado es peor. Miren, se lo aseguro, que es peor un cristiano apartado muchas veces que uno del mundo. Porque ya pierden el temor a Dios. Ya el que nunca conoció a Cristo a veces lleva una mejor vida que ese cristiano apartado, porque ese está peor espiritualmente, estoy seguro que está peor. Porque se alejó de Cristo y su casa un día estuvo limpia, pero ahora su postrer estado es peor. Hace poco vino alguien y me dijo, pastor, yo en algún momento me acerqué al Señor y mi vida cambió, pero me alejé. Y ahora yo estoy haciendo lo que yo no hacía antes de conocer a Cristo. Él nunca se había deprimido, ahora está deprimido. Nunca había tenido problemas con el alcohol, ahora está con problemas de alcohol. ¿Cuándo pasó? Cuando se alejó de Dios. Porque el postrer estado es peor. Nosotros tenemos que comprender esto. Porque ¿qué quiere el enemigo? Apartarnos de Dios. Porque es la manera de destruirnos. Y recuerden algo, usted tiene a Cristo y ahora usted le pertenece al Señor. Dice la Biblia que hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Ahora todos nosotros le pertenecemos al Señor, ¿sí o no? Y si somos de Cristo, ¿quién es nuestro enemigo? Y si Él es nuestro enemigo y yo me aparto, yo quedo a merced del enemigo. El enemigo quiere destruirme con más facilidad. Por eso es tan importante que usted se mantenga firme en la iglesia, en las cosas de Dios, en su comunión con el Señor, en la oración, en la palabra. Porque dice la Biblia que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y si usted revisa, el león, que en realidad es la leona la que caza, se come y caza a los que se quedan atrás. Al enfermo, al desanimado, a todo el rebaño, la leona no lo ataca, porque es muy difícil, se le vienen todos arriba y no puede. Pero el último, el rezagado, el cojo, el que está todo, tú sabes, enfermo, ese es el que la leona se come. Cuando tú te quedas atrás, cuando te desanimas, cuando empiezas a criticar todas las cosas, tú empiezas a retroceder. Cuando te dejas de congregar, usted no siente nada al principio, pero de repente está totalmente alejado de Dios. Quiero que entienda algo, hay cosas que no se sienten, pero pasan y nos tocan. ¿Cuántos de ustedes han sentido cuando le tocan las placas de los dientes? ¿Cuántos sienten algo? Pero a mí me ponen una cosa ahí terrible encima, para que los rayos esos que yo no los siento, yo no los veo, pero yo sé que eso me tiene que poner eso ¿para qué? ¿De qué? De la radiación. Pero eso no se siente. Yo lo único que siento es un pito que hace ahí. Y estoy seguro que si no nos ponemos eso no sentimos nada. Pero eso está. Y así pasa cuando nos alejamos de Dios. Al principio no se va sintiendo nada. Pero de repente estás totalmente alejado del Señor. Dile que está a tu lado, no te alejes del Señor. Ya voy terminando. Y nosotros tenemos que desatar a la gente, mover la piedra y desatar a la gente. La desatamos con la enseñanza de la palabra de Dios. Con el discipulado los desatamos. Con la palabra, con la enseñanza, las personas son desatadas. Ya el Señor las resucita. Recuerde, Dios va a hacer lo que nosotros no podemos, pero no va a hacer lo que tú y yo podemos. Hay cosas que nos corresponden a nosotros,
mover la piedra y desatarlos. Jesús no lo hizo. Jesús resucita al muerto. Amén. ¿Cuándo usted fue salvo? ¿Cuándo usted nació de nuevo? Cuando aceptamos a Jesús como Señor y Salvador. Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Hace 17 años, a los 17 años yo confesé a Cristo como Señor y Salvador y fui salvo. Pero cuando murió Jesús en la cruz, fui salvo. Vamos a ver. 2 Corintios 5:15. Y por todos murió, para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Cristo murió ¿por quién? ¿Por quién? Todos. Y todos son salvos. Pero murió por todos. Pero solamente por aquellos que lo confiesan públicamente y lo reciben como Señor y Salvador. Pero aquí agrega otro poquito. Para que los que viven ya no vivan para sí, sino que vivan para Él. Se le agrega. La Biblia está llena de verdades que hay que juntarlas. La Biblia dice que las promesas las recibimos por la fe. Falta la mitad, y la paciencia. O sea que si usted es impaciente y tiene fe, no va a recibir la promesa, porque están ahí juntas. Lo mismo pasa aquí. Tenemos que Jesús murió, tenemos que confesarlo, pero ahora dice, para que no vivamos para nosotros, sino que vivamos para Él. Ahora, ¿cuándo sucedió esto? Primera de Pedro 1:18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Verso 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, para manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Antes de que el mundo existiera, Jesús decidió salvarnos. Y esa salvación empezó desde antes de la fundación del mundo. Por eso Isaías pudo creer en su sanidad antes de la crucifixión. Isaías dijo, por sus llagas fuimos nosotros curados. Porque Isaías estaba viendo a Cristo crucificado antes de la fundación del mundo. Otro día le explico esto, pero nosotros estamos encerrados en una cárcel que se llama tiempo y espacio. Dios no vive en esa cárcel. Dios vive en la eternidad. Para lo que nosotros es futuro, para Él es pasado. Ayer estuve en la universidad y una cosa me sorprendió mucho, porque hace 2 meses, cuando fui a la universidad, yo tenía un problema y estaba muy desanimado, estaba decaído. Y como Soraya, la pastora, me conoce desde hace muchos años, él me dijo, ¿qué te pasa? Y yo estaba muy desanimado. Cuando fui ahora a la universidad, ella me volvió a preguntar que cómo yo estaba. ¿Sabe lo que me sorprendió? Yo ni me acuerdo por qué estaba desanimado ese día. Y eso me dio a entender que muchas veces nosotros nos preocupamos de una manera por cosas que eso no puede ser haber sido tan grave ni tan importante que yo ni me acuerdo porque estaba preocupado. Y yo dije, Señor, ahora entiendo, mi presente para ti es pasado. Y yo con eso entendí, a veces nos afligimos por el hoy
Y Dios está diciendo, pero tranquilo, que yo estoy en control. Eso ya pasó, eso ya para mí pasó. Porque Él vive en la eternidad. Pero tengo una mala noticia. Otra completar la verdad. Todos nosotros somos salvos, pero hay una pero. Apocalipsis 3:5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Ahí hay un problema. Yo fui salvo antes de la fundación del mundo. Yo fui salvo a los 17 años cuando recibí a Cristo. Pero tengo que perseverar. ¿Hasta cuándo? Porque si no, hay gente que dice, no, pastor, la salvación no se pierde. Eso fue que nunca fue salvo. Ahí dice, cuando uno se salva, cuando Cristo nos salva, dice la Biblia, que nos ponen el nombre en el libro de la vida. Pero ahí está hablando de que se borró. O sea que un día fue salvo y se inscribió en el libro, pero no perseveró y se borró. Ya está entendiendo ahora por eso le digo, una verdad más 2 más 3, aquí hay muchas verdades. Es verdad que fuimos salvos el día que recibimos a Cristo. Es verdad que Dios hizo esto desde antes de la fundación del mundo. Pero hay otra verdad. Tenemos que perseverar hasta el fin. ¿Cuánta gente ha recibido a Cristo? Y han dicho, sí, Señor. Y hoy no están. Tenemos que perseverar hasta el fin. Diga conmigo, yo tengo que perseverar hasta el fin. ¿Cuándo es mi fin? Ahora entiende por qué a eso Dios no le... nosotros nos tiramos de vivos. Y si Dios nos dijera cuándo es el fin, diríamos, bueno, vacaciones hasta ese día. ¿Ah? Pero nosotros, recuerden que Dios es más vivo que nosotros. Por eso dice, eso no les incumbe. No se preocupen en la fecha, no se preocupen en la hora. Preocúpense por lo que van a hacer hasta el fin. Porque eso es lo más importante. ¿Qué dedicas tu vida? Yo admiro recuerden, yo soy un estudioso, me encanta la palabra y puedo estudiar todo lo profético, me encanta todo eso. Y hay gente que se pasa calculando y siga calculando todo lo que quiera, pero lo más importante es hasta el fin su vida. Es predicar el evangelio hasta el fin. Es llevar las buenas nuevas de salvación hasta el fin. Es cumplir con esta comisión, con este trabajo, con esta labor que el Señor nos encargó. Recuerde algo. Con esto concluyo, pero no quiero que usted ore. Mire, los vendedores nos hacen un contrato y nos ponen abajo las chiquiticas para que usted no las lea y para que no las entienda. Pero Dios no es así. Yo quiero que usted entienda bien lo que vamos a orar, porque esta oración usted tiene que estar seguro de lo que vamos a orar. Señor, voy a decirle la oración y después usted decidirá en su corazón y con el Señor si usted verdaderamente quiere hacer esta oración. Señor, te pedimos que envíes tu Espíritu Santo sobre nosotros para que coloque la dinamita, el poder sobrenatural sobre nosotros para poder ser mártires, morir a nuestros deseos. Y si tuviéramos que morir en nuestra carne para llevar tu evangelio a toda la nación. Eso es muy diferente a todo lo que había visto antes. Por eso es que a veces el poder de Dios no se manifiesta, porque la pregunta es, ¿estás dispuesto a morir? Esa es una palabra que cambió todo el sentido a la oración.
y al verso. La semana pasada tuvimos una muchacha de 22 años. Ya terminó la universidad. Se graduó de ¿cómo es esto? Educación. Gracias, Padre. Se graduó de educación, pero está muriendo a sus intereses personales para irse a Barcelona. Ella no va a estudiar en Barcelona. Ella no va a trabajar en Barcelona, o sea, un trabajo secular. Ella va a tiempo completo a servir a Cristo. Los mejores años de su vida, la mejor tiempo de su vida. Pero tomó la decisión de morir para hacer eso. Ahora, vuelvo y le digo, no todo el mundo va a ser misionero, no todo el mundo va a ser pastor, yo lo entiendo. No todo el mundo tiene que hacer eso. Pero la pregunta es, ¿estamos dispuestos nosotros a morir a nuestros intereses personales para hacer la obra de Dios? No necesariamente tiene que ser pastor ni misionero, pero la pregunta es si estás dispuesto a hacerlo. Entonces ahora voy a hacer esta oración con todos, pero ya usted tiene que ser sincero con Dios, con usted mismo, porque es algo que no estamos aquí para engañarnos a nosotros mismos, ni mucho menos engañar a Dios. Es una oración muy fuerte, pero solamente aquellos que verdaderamente están tomando ese compromiso, pues reciban esta oración. Señor, te pedimos que envíes tu Santo Espíritu sobre nosotros, para que nos llenes con esa dinamita, ese poder sobrenatural, para hacer tu obra, pero también para estar dispuestos a morir como mártires en cuanto a dejar nuestras cosas a un lado para defender tu evangelio y seguirte en todo lugar donde vayamos, Señor. En este día yo te presento a cada uno de mis hermanos y recuerde esto muy importante. Ahora hago el llamado, si hay alguien que no ha entendido o tiene dudas acerca de su salvación, pues si usted no entiende cómo que nacer de nuevo, es porque necesita nacer de nuevo. Si usted no ha experimentado el nacer de nuevo, por favor, pase al frente, vamos a orar con usted. Porque es la oración más importante. Es el comienzo de la vida cristiana. Usted puede haber venido a la iglesia mucho, puede conocer la Biblia, puede haber hecho muchas cosas, pero si no ha nacido de nuevo, no puede ver el reino de los cielos, ni entrar en el cielo. Por eso es tan importante en nacer de nuevo. Si hay alguien aquí que quiere hacer esa oración de fe, puede pasar y oramos juntos por usted. Dice su palabra que si lo confesamos públicamente y no nos da vergüenza de Él, Él también hablará de nosotros públicamente o nos defenderá públicamente delante del Padre y delante de los ángeles. De manera que ese es el llamado que en este día se hace en el altar. En el nombre de Jesús. En el nombre del Señor. Pastor, ¿puedo hacer una pregunta? Claro, hermano, bien puede. Eso lo estuve leyendo yo hoy precisamente, pero te lo he vuelto a repetir. Que dice que cuando el Señor venga en el rapto nos encontraremos con Él en los aires. Correcto. ¿Vamos a permanecer en el aire o vamos a ir después con Él al cielo? Al cielo, son las bodas del Cordero. Es un encuentro en el cielo. ¿Cuántos cielos hay? Dicen que hay 3. El primer cielo, cuando miramos la nube, el firmamento. El segundo cielo, las estrellas, las galaxias. El tercer cielo, el reino de Dios. Pero recuerden, dice la Biblia que ni los cielos pueden contenerlo. Hay cosas muy impresionantes. Mire, la clase que, les soy sincero, la clase de ayer me revolucionaron un poco el cerebro. Una cantidad de cosas que aprendí nuevas de la creación que yo nunca las había visto y están en la palabra de Dios. Tengo que prepararme para dárselas porque era mucho. Todavía estoy como con las neuronas ahí trabajando a todo lo que da. Pero
Un día le traigo eso, le explico eso, porque eso es una enseñanza muy poderosa, sobre todo para los jóvenes que tienen que enfrentarse con la evolución, con el Big Bang, y entender científicamente a través de la Biblia la creación es maravillosa. Se la debo porque la tengo que preparar, porque es, como le digo, yo me siento a veces como la vaca, que tiene varios estómagos y va rumiando y va pasando después al otro estómago. Eso es lo que hace la vaca. Espiritualmente nosotros debemos de rumiar la palabra de Dios y digerirla y masticarla. Hay cosas que de repente yo no las puedo en el momento, pero las voy digiriendo. Recuerde que la Biblia es el único libro. Espero que ahora no aproveche esto para mal. Pero es el único libro que nos alimenta espiritualmente. Y se lo compruebo. ¿Cuántos se acuerdan lo que prediqué hace 2 semanas? Ni yo me acuerdo. La semana pasada, pero hace 2 semanas no me acuerdo todavía, tengo que mirar. Pero ni yo me acuerdo. Pero como es un libro espiritual, esa palabra entró en mi espíritu. Ninguna palabra hace eso, solo la palabra de Dios. Y en el momento de necesidad, el Espíritu me traerá a memoria lo que se implantó en mi espíritu. Entonces, ahora no aproveche esto para dormirse en todos los servicios y decirme, estoy recibiendo espiritualmente. Pero es el único libro espiritual. No hay ningún otro libro que tenga ese poder. Nosotros lo recibimos, y aunque vuelvo y le digo, a veces ni nos acordemos, pero está esa palabra en nuestro espíritu, y en el momento oportuno, en el momento de necesidad, la palabra va a salir. Amén. ¿Alguna otra pregunta, inquietud? ¿Mana Rubiel, algo? Bueno, pero yo sentí algo en el espíritu, y es de que alguien iba a recibir a Jesús. Pero mire, nadie pasó. Pero estoy seguro porque lo sentí. ¿Y qué significa esto si nadie pasó? No es que hay un error. No es que hubo un error en lo que sentía en mi espíritu. Lo que pasa es que hay procesos, y puede ser que alguien ni pasó, pero hoy fue tocado. Sí. Pero todos los días le predico la palabra y quiere recibir al Señor. Ella ya está, creo que mami, te lo dije, ¿no? Te lo dije. Eso fue la semana pasada, pero hay una situación con su esposo, que ella, no sé cómo traerla, porque él es un hombre controlador. Hay una situación. Muy importante. Entonces, ella está lista ya para hacerlo. Quiere hacerlo, y la semana pasada me dijo que pero no sé cómo, no, hacerlo. es que eso es lo que de esa es la palabra. Por eso es que muy importante lo que me dijiste, porque nadie pasó. Pero escuche, aunque nadie haya pasado, esta palabra es para ustedes. Dios la trajo para ustedes. Quiere decir que yo no la conozco, yo no la voy a alcanzar. El Señor te la está entregando a ti. Entonces ya está lista. No puedes esperar más. Por eso es que yo decía, yo siento en mi espíritu que comienza algo de la salvación, pero yo estoy tan seguro de eso, que no tiene que ser aquí, que se puede manifestar a través de ustedes porque ese es el labor y ese es el trabajo. El viernes pasado, ahora el viernes fue el último día, lo que pasa es que nosotros tenemos una hora de lunch, y yo me voy a la 1 y ella se va a la 1:30, entonces tenemos un tiempo
media hora de... Empezamos, y en esa media hora, el viernes me dijo, yo estoy lista, yo la hablé de la salvación. Primero, ya es un trabajo mucho tiempo, pero ella está lista. Sí, ok, es que ella necesita varias cosas. La primera es recibir a Cristo. Y no necesariamente tiene que ser ni en la iglesia ni conmigo, eso puede suceder con cualquiera. Ya después, ella después de recibir a Cristo necesita congregarse, que tampoco sabemos si va a ser aquí o va a ser en otro lugar. Pero ahora hay que, tienes todo, el Señor te está confirmando que es el tiempo. Nosotros no podemos detener eso, no esperen que suceda aquí. Amén, si sucede aquí, y es más, la persona puede recibirlo en donde sea, y a lo mejor viene a la iglesia y dice, yo quiero hacerlo aquí públicamente. Amén, pero cuando se le dé la oportunidad, hágalo, porque la salvación es lo más importante y no sabemos, recuerden, cuándo será el fin de esa persona. Entonces no podemos detener eso, eso es como una emergencia, porque no sabemos, no se sabe cuándo será el fin. Pero yo sé que Dios te va a usar esta semana y vamos a orar para que Nancy. Pero eso es lo que hace el nuevo nacimiento ahora, donde ella va a poder empezar a ver la mano de Dios en su familia, en su esposo, en su casa. Por eso el enemigo no quiere que prediquemos, el enemigo no quiere que hagamos esto, porque es la salvación y es la transformación de la familia, de las personas, de nuestra sociedad. Amén. De manera que sé que se va a cumplir la palabra de que aunque tal vez nadie pasó, a través de ustedes van a llevar a otros a Cristo. Es lo más importante. Recuerde, el Señor nos dijo hoy que moviéramos la piedra. Él lo resucita y nosotros después lo desatamos. Con la palabra, con la enseñanza. Amén. Tenemos que hacerlo. No es la labor de otro. Dime. Usted dijo algo, cuando este último versículo que usted usó, tiene que ver con lo que usted habló. Porque ahí dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borrará su nombre del libro de la vida. Y esa palabra puede ser para nosotros mismos los que estamos aquí en la iglesia. Para perseverar. ¿Por qué? Porque a veces, como usted decía, durante toda la prédica, venimos, pero aún no tenemos una verdadera relación con Cristo. Entonces, eso puede ser que también es un mensaje que el Señor nos está mandando a través de usted para que haya una verdadera conversión. Porque uno acepta al Señor, pero la conversión es con el paso del tiempo y en la medida que uno entrega el corazón. Y usted no está viendo la cara, pero Dios está viendo el corazón de cada uno de nosotros y sabe quiénes necesitamos ser cada día más, es decir, morir más a yo para que viva más el Espíritu. Entonces Dios sabe por qué está dando este mensaje. No solamente para los que están por convertirse, sino por los que están por decir sí, sino para los que ya hemos dicho sí y tenemos que morir más a yo para que Cristo viva más en nosotros. Tienen toda la razón y quiero agregar algo. Ese verso es incluyéndome a mí, porque hay pastores que se han apartado de Dios. O sea, esa perseverar hasta el fin nos incluye a todos nosotros, incluyéndome a mí. Todos nosotros necesitamos perseverar. A los 17 años yo recibí a Cristo y sucedieron cosas instantáneas, de cambios instantáneos, pero otras cosas no cambiaron. Otras cosas han venido cambiando en un proceso en las manos del Señor y otras Dios todavía está trabajando. Entonces es un trabajo continuo. Por eso, aunque espiritualmente recibimos a Cristo, inmediatamente somos hijos de Dios. En el alma nosotros tenemos, dice, que renovar nuestra alma y nuestro entendimiento con la palabra. Por eso es que tenemos que congregarnos y leer la Biblia, porque hay un proceso progresivo a través de la comunión con Dios y la palabra de Dios. Si usted recibe a Cristo, inmediatamente es salvo y es hijo de Dios, pero si usted no se alimenta espiritualmente y no ora y no busca del Señor, usted empieza a retroceder hasta que llega un punto donde puede, no es tan fácil, pero llega un momento donde ya usted perdió su salvación porque está totalmente alejado de Dios. Entonces, por eso es un proceso. Este mensaje de hoy pudiéramos decir que es para nuevos convertidos, pero a la verdad es para todos. Hasta
el más antiguo, el más sabio, el más conocedor, el máximo. Este mensaje nos cobija a todos nosotros porque el Evangelio no es un momento,